Un saludo mando a todas las personas que están en este momento viendo este video. Soy Manny Manero, soy terapeuta, sanador cubano, soy también diseñador y artista plástico. Y en el día de hoy voy a comenzar una serie de charlas, de videos sobre varios temas que me han pedido a lo largo de estos días varias personas en redes sociales y también algunos pacientes. Y hablaré sobre temas de sanación, sobre temas de conciencia, de equilibrio emocional, de salud en general. Y escogí como inicio de la charla o este video, dentro de varios temas que la gente me publicó o me pidió que hablara o diera una exposición, uno que es, digamos, el más abierto de todos. Aquí me pidió y puso así en las redes sociales que hablara sobre temas emocionales. Vamos a ver qué es la emoción. Primero voy a hablar la definición del diccionario de lo que es la emoción y desde ahí vamos a hablar a un nivel aún más profundo de lo que se ha descubierto por la ciencia contemporánea en las últimas décadas y sobre lo que ha sido mi experiencia como terapeuta, confirmando esos conocimientos que la ciencia ha descubierto. Yo siempre hablo desde un lenguaje científico, aunque soy un hombre, digamos, de un camino de conciencia, de espiritualidad. He aprendido a limpiar todo lo que enseño, todo lo que a los demás comparto, de todo lo que pueda haber de folclore, tradiciones, de sincretismo, de cosas que son impurezas, de lo que es una sabiduría universal y de lo que realmente es un conocimiento puro. Y como se da y se transmite ese conocimiento puro, se hace así y se engrana perfectamente con la ciencia. Así que vamos a hablar en el día de hoy de todo este conocimiento, siempre desde las bases de la ciencia. Entonces, en el diccionario, ¿qué dice el diccionario que es la emoción? Leo textualmente: sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo. Puede que hayan otros diccionarios donde uno pueda encontrar parecidos significados de lo que es realmente una emoción. Llevo 9 años trabajando en este camino como médico holístico o como médico alternativo. Y lo que he aprendido de la emoción y lo que he aprendido, lo último que ha descubierto la ciencia, la emoción es una energía. Cada emoción es una energía específica. Hay muchos tipos de energías y de vibraciones en el universo, pero desgraciadamente nuestra mente, a través del sentido de la visión y de los 5 sentidos en general, capta muy poca información de lo que realmente sucede en cada momento presente en este universo, en este mundo en el cual nos estamos experimentando. A través de la visión, que es el órgano de percepción más desarrollado que tiene nuestra mente, solo podemos captar 7 longitudes de ondas. Y esas longitudes de onda, cuando llegan al cerebro, el cerebro las codifica en un color. Solamente 7 longitudes de onda, 7 vibraciones, 7 frecuencias de las que hay en el universo. Nuestra mente puede visualizar, percibir a través del órgano de la visión. Cuando decimos rojo, cuando decimos amarillo, naranja, azul, verde, estamos hablando de una frecuencia de vibración específica, de una onda específica. Pero hay ondas y hay vibraciones que están por encima y por debajo de ese espectro visible. Por encima del violeta está el ultravioleta y hay una serie de energías y vibraciones cósmicas que nuestra mente no puede captar ni percibir. Y hay también una serie de vibraciones y energías que están por debajo de ese espectro visible, por debajo del rojo, del infrarrojo, que es la que le sigue, y una serie de
frecuencias de ondas o de vibración que nuestra mente no es capaz de captar por los 5 sentidos. Nuestra mente tampoco puede captar, por ejemplo, los pensamientos. Nuestros pensamientos, las ideas que nuestra mente genera, las produce en 5 tipos de ondas, que ninguna de ellas es captable por la propia mente. Emitimos longitudes de ondas en frecuencia alfa, beta, delta, gamma, RAM y teta. Sin embargo, la mente no es capaz de, los sentidos de la mente no son capaces de captar lo que la mente misma genera como ondas, como vibraciones. Y aunque nuestra mente genera una idea, genera una fluctuación que puede viajar mucha distancia, muchos kilómetros, está registrado ya por la ciencia, y ni siquiera podemos percibir los pensamientos que alguien está emanando. Alguien está en silencio pensando, no podemos ver, ni oír, ni captar por ninguno de los 5 sentidos cuando alguien está pensando y está emanando energía de pensamiento. La emoción es exactamente igual. La mayoría de las emociones son vibraciones, energías que crea nuestra propia mente. Y las emociones son la raíz y la causa de todo el sufrimiento de la humanidad. Si hay algo que es común en toda la humanidad es el sufrimiento. Y es provocado por todas las emociones. Tristeza, coraje, rencor, resentimiento, depresión, impotencia, vanidad, lujuria, soberbia, frustración, etcétera, etcétera. Hay otras más que no he dicho, pero estamos hablando de algo que es muy universal. Cada vez que sentimos una emoción de esas, nos provoca un estado profundo de sufrimiento. Son todas esas emociones que están por debajo del espectro visible. Son longitudes de ondas muy largas que vibran en ciclos muy largos y están por debajo del infrarrojo y no se pueden ver no se pueden captar por ningún sentido, ni tampoco se pueden ver por la visión, ni lo puede codificar nuestro cerebro. Sin embargo, somos capaces de darnos cuenta, sentir cuando una emoción de esa nos está abordando, está en fase activa, nos está dañando, y podemos también darnos cuenta cuando alguien está sintiendo un estado profundo de emoción, porque se puede sentir, se puede percibir esa energía, o su estado corporal, su expresión facial y su movimiento o lo que expresa nos connota, nos puede denotar una emoción o más de una emoción. Porque lo que antecede a la expresión oral y lo que antecede siempre a la acción es un pensamiento, una idea. Y las ideas, los pensamientos generan emoción. Y es la causa de todo el sufrimiento y la desdicha humana. ¿Qué es lo que hace que nuestra mente genere una emoción? Las propias emociones. Todos traemos un cuerpo emocional o un cuerpo de dolor, un campo de densidad emocional que es no visible para la mayoría, pero que está dentro y fuera de nuestro cuerpo. Como a medio metro fuera del cuerpo de la redonda, está ese campo de gravitación, ese campo de energía, que es un magnetismo bien pesado que todos traemos, seamos o no conscientes de ese cuerpo de dolor o ese cuerpo de densidad emocional. Y se va expandiendo, se va incrementando a medida que va transcurriendo nuestra experiencia de vida desde la infancia hasta este momento presente. Y ese campo de densidad emocional son energías que están guardadas ahí, en un estado latente, en fase latente, como se llama. Y cuando nuestra mente tiene un pensamiento alimentado a su vez por ese mismo campo de densidad emocional, genera un pico de fase activa de esa energía emocional.
un miedo, un coraje, un rencor, una ira, un estado de soberbia o de orgullo. Y cuando la mente genera ese pico de reacción y expande, incrementa ese cuerpo de dolor o ese cuerpo de densidad en la emoción que estamos en ese momento replicando a nivel mental. Cuando pasa la crisis emocional, que a quien le puede durar segundos, a quien le puede durar minutos, hay quien le puede durar una crisis emocional por reiterada reacción mental horas, y hay quienes pueden estar en un profundo de crisis, de un coraje, por ejemplo, o una fase depresiva que puede durar más de un día, más de 24 horas, según la intensidad y la magnitud. Entonces, hasta aquí, resumiendo, es nuestra mente la que crea la emoción. Y un pensamiento, una reacción mental, emocional del pasado es la raíz que genera todas las sucesivas cadenas de reacciones mentales emotivas que a lo largo de la vida vamos generando. Y a no ser que se tenga un conocimiento específico de espiritualidad, de técnicas de sanación específicas o de técnicas de meditación, y estamos hablando aquí ahora de lo que es la solución para dejar de sufrir o para aprender cómo enfrentar las emociones y cómo degradarlas, cómo cada vez tener menos densidad emocional y cómo cada vez nuestras mentes pueden tener cada vez menos emociones. Vamos a hablar un poco más profundamente en otras charlas de esto, pero bueno, para ir puntualizando y para ir resumiendo y para explicar un poco más todo esto. Cada vez que en un instante presente tenemos un pensamiento y ese pensamiento nos genera una emoción, es porque nuestra mente se ha puesto inestable por todo ese campo de densidad emocional que está dentro y fuera de nosotros. Y ese pensamiento, a su vez, fue una marca o es una marca de debilidad que tu mente ya trae, porque en el pasado reiteradamente ha generado pautas, ha generado marcas, es como una marca de debilidad que tu mente tiene, que hace que reacciones por una emoción. Y mientras más tu mente reacciona, más inestable y más débil se pone. Significa que cada día que pasa, tu mente en esa emoción te va a generar más eventos de sufrimiento, cada vez con menos tiempo en que surge el evento, y cada vez puede ser más profundo esos niveles de emoción que tú vas generando y se va expandiendo cada vez más todo ese cuerpo de dolor o ese cuerpo de densidad emocional. Ahora bien, como mismo la mente genera ese campo de densidad emocional, también es posible degradarlo y disolverlo y restar o mermar toda esa cadena de pautas de densidad y de pensamientos negativos que son como nudos que están en tu mente, y hay entrenamientos para irlos zafando, para irlos degradando y cada vez convertirnos más y más en una persona estable y equilibrada. Todo este conocimiento, que a veces lo comparto en talleres, en charlas y a veces a nivel personal, desgraciadamente ni lo enseñan en la familia ni tampoco en la escuela lo enseñan en ningún nivel. Tristemente es así. En una etapa de mi vida me di cuenta que yo no podía aguantar mi experiencia de vida. Tenía mucho dolor y tenía mucho sufrimiento dentro de mí. Estaba ya cansado de ir con psicólogos, de tomar pastillas, tomar calmantes para poder soportar todo ese dolor que tenía yo dentro de mí. Y decidí emprender todo este camino, que fue un camino que comencé yo en el año 2009. Han sido 11 años de búsqueda, de conocimiento, de experimentación conmigo mismo, donde he dado validez a conocimientos y donde los he purificado, algunos de ellos que me han llegado por tradiciones folclóricas, ancestrales,
Y toda esa purificación me he dado cuenta que se ensambla así con todo lo que la ciencia contemporánea ha descubierto. Y es lo que hoy en día enseño en talleres, en eventos, hasta en universidades, hasta ahora en la República Mexicana, donde vivo actualmente. Entonces, es más importante que aprender a leer y escribir el arte de saber cómo enfrentar todo el daño que las emociones nos provocan. ¿Y por qué digo todo esto? Cada vez que nuestro cuerpo genera una emoción, genera una energía que daña y afecta directamente a nuestro ADN. Sí, en cada núcleo de cada célula del cuerpo está el ADN. Y el ADN tiene un campo de energía que lo rodea que se llama campo morfogenético. Ese campo de energía, cada vez que emitimos una longitud de onda larga de una emoción, una energía que está por debajo del espectro visible, miedo, coraje, orgullo, vanidad, soberbia, resentimiento, etc., le estamos generando un impacto profundo a ese campo de energía, a ese campo morfogenético. Y ese impacto energético se transmite al ADN y contrae el ADN. Lo contrae porque esa energía no activa toda la cadena de ADN. El impacto que le provoca es que lo contrae y además deja de activarse todo el ADN. Por tanto, cuando sentimos una emoción, siempre es una sensación muy desagradable en nuestro cuerpo que nos provoca la emoción. Por ejemplo, los miedos nos provocan temblores. Una emoción como la ira, el enfado, el coraje, nos provocan calor en algunas partes del cuerpo. Son algunas de las somatizaciones o los síntomas a nivel corporal que nuestra mente puede percibir del impacto que ha generado una densidad como una de estas emociones, porque contrae el ADN y lo afecta y lo daña. ¿Y qué sucede cuando esto sucede reiteradamente por años y meses y años y meses? Que cuando llegamos a una edad determinada de la vida, juventud avanzada, madurez o vejez, surgen las enfermedades crónico-degenerativas. Todas las enfermedades crónico-degenerativas surgen por la mente. Surgen por ese campo de densidad emocional que empieza a dañar y afectar todo nuestro ADN hasta el grado tal de que empiezan a fallar y dañarse órganos o sistemas de órganos dentro de nosotros. Por eso es que estas enfermedades, la mayoría, no tienen cura en la medicina, llevan tratamientos muy largos y son muy difíciles de poder curar con pastillas, medicamentos o tratamientos. ¿Por qué? Simplemente porque la medicina clásica solo va a abordar la consecuencia de un problema, pero no va a la causa, que la causa surge en nuestra mente. Y hay técnicas de sanación, hay técnicas diversas técnicas de sanación hoy en día, unas más antiguas, otras bien modernas, que tienen menos de 30 años de creadas. Y también hay algunas otras, prácticas que nos ayudan a degradar ese cuerpo de dolor y a desbloquear lo que pueda haber en nuestra mente consciente y subconsciente. Para no ser muy extenso este video, en otro video voy a hablar de cómo se forma el subconsciente y cómo en la infancia nuestra mente se divide en mente consciente y mente subconsciente. Y en la mente subconsciente, que es el yo idea, se guardan una serie de programaciones negativas que ellas a su vez encapsulan mucha densidad emocional. Entonces, para poder comenzar un camino que lleva mucha fuerza de voluntad, y hay mucha gente que yo le he enseñado este conocimiento, pero requiere de mucha fuerza de voluntad, aprender el arte e implementar cómo convertirnos en personas equilibradas para enfrentar cada circunstancia de la vida sin estar desequilibrados. Porque aunque podemos ser muy inteligentes, muy talentosos y con muchos estudios,
cuando llegan vivencias de la vida y esa mente débil por nuestros estados emotivos, siempre nos hace no dar lo mejor de nosotros. Y hay mucha gente que puede perder trabajos, empleos, o no puede escalar y ascender en niveles sociales o niveles de economía o niveles de desarrollo personal, porque su mente y toda su debilidad emocional siempre los dañan y les crean límites y marcas. Entonces, esto requiere mucha voluntad, requiere mucho esfuerzo por saber cómo disolver toda esta cadena de reacciones mentales emotivas, y para hacerlo lleva algunas pautas. Primero, aprender a salirse del plano mental, que lleva un entrenamiento. Hay un libro que les puedo recomendar que se llama El poder de la hora, que te da un marco teórico, pero recuerden, de la teoría a la práctica hay un tramo bastante largo, como se dice por ahí, y es solamente el primer paso para que te puedas dar cuenta de cuáles son tus emociones y cómo tu mente piensa y cuáles son las habilidades que tu mente tiene, que aunque las podemos conocer un poco, créanme, cuando ustedes se meten realmente en este conocimiento, se van a dar cuenta que traen mucho más de lo que ustedes conscientemente creían que traían como debilidades y como densidad emocional dentro de ustedes. Segundo paso, no es suficiente darnos cuenta cuáles son las características y los patrones conductuales de nuestra mente. Incluso puede ir con un psicólogo, y son muy buenos los psicólogos, para que nos puedan descifrar o ayudar en menos tiempo a comprender cómo es nuestra mente, cómo es nuestra personalidad, que desde el lenguaje de psicología, personalidad no es nada más que los rasgos característicos de tu identidad o tu personalidad, generados todos por tu mente, el tipo de pensamiento que tu mente genera por los tipos de densidades emocionales que tú traes dentro de ti y no eres consciente de ellos. Pero ahí se queda la psicología, y aunque desde mi adolescencia, porque fui con psicólogos, los mejores de Cuba, porque soy hijo de médico y tuve a mi disposición el servicio gratis de un sistema de salud pública como el cubano, que es excelente, y aún sabiendo yo todas esas características de mi mente y mis debilidades, no era suficiente para que yo superara todo aquello. Hay un conocimiento y hay técnicas como biodecodificación, Theta Healing y otras más que te ayudan a desbloquear programaciones negativas en el subconsciente. Y solo ahí llegamos a un paso o dos, a un nivel superior, donde realmente empezamos a corregir nuestra mente. Y aún así no es suficiente. Aún así hay una gran mejoría, pero hay un paso que es el paso 3 y el definitivo, que es trabajar con técnicas específicas de meditación para empezar, una vez desbloqueada esa mente de programaciones, porque algunas de ellas encapsulan densidad emocional, empezar a restar toda esa marca, todo ese hábito conductual que nuestra mente tiene, y empezar a degradar y disolver y botar fuera del cuerpo todo ese campo de densidad emocional, y empezar a fortalecer y equilibrar nuestra mente. Ya llevo hablando más de 20 minutos, así que es una charla introductoria de lo que es la emoción en general. Voy a hablar después específicamente de temas que desde aquí parten y que me han pedido otras personas, y voy a hablar de algo que la psicología habla, que es en otras charlas, que es inteligencia emocional. Y realmente, lo adelanto desde ahora, es imposible tener inteligencia emocional, porque hay un grupo de energías que no he hablado de ellas, que están por encima del espectro visible, y son todas aquellas que la psicología habla como inteligencia emocional, que es el intento de vibrar en esas energías y no de estas que están por debajo de el infrarrojo, que son todas las que nos provocan sufrimiento y mucho daño. Voy a explicar en otras charlas cuáles son esas energías, cuáles son esos atributos o cualidades que para mí no son emociones, por lo cual yo
No me gusta hablar del término de inteligencia emocional. Y vamos a ver qué diferencia hay entre esos atributos o cualidades y las emociones. ¿Ok? Pero bueno, solo doy algunas pautas de lo que van a ser las futuras charlas. Me despido de ustedes por ahora. Hablé muy globalmente de lo que es la emoción, cómo surge la emoción y todo el daño que nos puede provocar en nuestro cuerpo. Y cómo la raíz y la solución para dejar de sufrir en la vida está en el arte de cómo degradar y disolver todas esas emociones, que hablaremos más profundamente de estos temas y de otros en charlas posteriores. Me despido por ahora. Soy Mane Manero y les mando un saludo cálido a todos aquellos que han visto este video y espero que les haya sido de su agrado. Pueden ponerme comentarios debajo de este video cuando lo publique, para de ustedes retroalimentarme y poder hacer otras charlas en el futuro que puedan ser para el beneficio de ustedes. Les mando un saludo. Soy Mane Manero.